Dice así la palabra del Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Señor, le damos gracias por su amor y su misericordia, porque podemos estar, Señor, compartiendo a través de estas redes, Señor amado, este mensaje de la palabra. Ayúdenos, Señor bendito, a cada día a acercarnos de una u otra forma a usted, que podamos ser más íntegros, Señor. Su venida está tan a las puertas que queremos, Señor amado, honrarle, Señor amado, con nuestras vidas y con nuestra adoración. Padre, guíeme y úseme en esta palabra, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga con este mensaje, esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Quizás lo que vamos a compartir el día de hoy es el llamamiento que el Señor hace a nuestras vidas. ¿Por qué nos llamó? Llamamiento es convocado a un cargo. El Señor nos convocó a algo cuando nos llamó, cuando nos miró, como dice la palabra del Señor, que usted se tiene que sentir bendecido si el Señor lo llamó, porque dice que Él tiene misericordia de quien quiere. Por tanto, si en algún momento nos llamó a sus caminos, es porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. En estos momentos, en esta situación que estamos viendo del coronavirus, de que tenemos que estar en nuestras casas, estamos llamados, quizás me gustaría compartir algunas cosas como iglesia. Lamentablemente la iglesia hoy día, de acuerdo a los medios de comunicación, se ha visto envuelto como que han sido quienes han podido masificar el tema del coronavirus, pero sabemos que el enemigo busca las formas de poder callar la iglesia, pero la Biblia dice que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Por tanto, el llamado quizás que tenemos que tener el día de hoy es primeramente a ser llamados a obedecer a la palabra del Señor, obedecer a las autoridades. Si las autoridades nos están pidiendo que guardemos cuarentena, se guarde toque de queda o que no salgamos, estemos en nuestras casas, tenemos que hacerlo, porque es algo que nosotros tenemos que ver y manifestar como hijos de Dios, que tenemos que quedar en nuestros hogares respetando, como dice Romanos 13, a las autoridades. Llamado a preocuparnos por nuestro prójimo, el prójimo que está con necesidad, como hablaba el otro día Isaías 58, cuando habla del verdadero ayuno, es que nosotros tenemos que compartir el pan con el que no tiene. Sea un hermano o no sea un hermano, preocuparnos por el prójimo, preocuparnos por el que no tiene necesidad. Llamados también a ser ejemplo. Si nosotros no respetamos lo que dicen las autoridades, si no respetamos lo que dice la palabra del Señor, no vamos a ser absolutamente ejemplo para nada. Por tanto, todo lo que nos digan, tenemos que cumplirlo. Si a lo mejor anhelamos nosotros poder congregarnos, poder alabar al Señor, poder cantar todos alabanza, abrazarnos en el amor del Señor, pero no se ha permitido ahora, tenemos que guardar este momento, porque ya va a venir la oportunidad de poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, el llamado nunca va a venir de nosotros al Señor, sino que el Señor es el que nos llama a nosotros. ¿Y cómo nos llama? A pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras fallas. Como muchas veces pensábamos y decimos muchas veces, veníamos de lo más vil, más menospreciado, donde no valíamos nada para el mundo, pero el Señor los vio como un material precioso. Si hay algo que nosotros tenemos que comprender: ¿por qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó? ¿Dónde nos llamó? ¿Cuándo se va a cumplir el llamamiento del Señor? Todo eso nosotros lo podemos ver en la palabra del Señor. El Señor primeramente nos da la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio, guardar y obedecer lo que es la palabra del Señor. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? No le creemos al Señor. Y quiero sacar el ejemplo aquí de un personaje que le creyó al Señor, a pesar de muchas veces él haber creído, haber hablado del Señor, pero que todavía no había tenido un encuentro. Ejemplo tenemos muchos. Tenemos el ejemplo de Ezequiel, de David, de Daniel, de Jesús, de Moisés. Que Moisés, como dice Hechos 7:22, era enseñado en todo, era poderoso en palabras, en todo eso. Él dijo: Señor, ¿quién soy yo? Le preguntó incluso: ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dirán de mí? ¿Por qué no mandas a otro? Mandando quizás muchas veces a excusas baratas que mandamos nosotros, que no somos capaces, cuando la palabra dice que no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu Santo del Señor. Pero hay un hombre que me llama mucho la atención, que estábamos compartiendo hoy día en la palabra del Señor, que es Isaías.
Isaías tuvo un ministerio aproximadamente de 40 años, entre el año 740 al año 700 antes de Cristo. Le tocó predicar y hablarle al pueblo de Israel que por su pecado, por su desobediencia, iban a venir del norte, como dice el capítulo 7, de Asiria. Iban a venir los que lo iban a castigar al pueblo de Israel. Y acá quiero ver con ustedes unas características que tuvo este personaje de acuerdo al capítulo 6. El capítulo 6 nosotros vemos que él ve la gloria del Señor, pero también de acuerdo a lo que leíamos nosotros, él se da cuenta de su necesidad de Dios. Él primeramente dice la palabra del Señor que cuando ve al Señor sentado, dice, sobre un trono alto y sublime, que hay incluso una alabanza maravillosa que habla de eso, empieza a él verse, a examinarse él mismo, a ver si estaba en la fe, examinarse si estaba con el Señor. Del capítulo 1 al 5 él habla del arrepentimiento, habla de los ay que le envía al pueblo de Israel por todas sus cosas malas que estaban haciendo, pero no se había visto simplemente él, que todavía no había tenido el encuentro verdadero con el Señor. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Se da cuenta él se da cuenta que no era nada ante la presencia del Señor. Primeramente él se da cuenta de que si no es por el Señor, él no puede caminar. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que si no es por Dios, no podemos caminar? Tuvo una convicción inmediatamente cuando ve la gloria de Dios, dice, ¿quién soy yo? Puede ser, o parafraseando, ¿quién soy yo para realmente darse cuenta que no puede caminar sin el Señor, teniendo una convicción, diciendo, ay de mí, Señor, yo no puedo caminar si no es por ti, no puedo hacer nada. Dios nos puede llamar a muchas cosas, pero si nosotros queremos hacerlo por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, no vamos a llegar a ningún lado. Realmente el Señor no se equivoca en cada uno de nosotros en habernos llamado. Lo segundo que vemos nosotros de Isaías es que él confiesa cuando dice, ay de mí. La confesión, algo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Es fácil muchas veces cuando nosotros reconocemos de que vamos adelante en todas las cosas, que tenemos ministerio, que tenemos dones, que tenemos talento, pero es muy difícil cuando nosotros no reconocemos que el que nos ha dado todas esas cosas es el Señor. La iglesia última que el Señor habla en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, cuando le dice que eres frío, ahora eres caliente, le gustaría, dice la palabra del Señor, que no fuera tibia, por cuanto la vomitaría. ¿Qué quiere decir? Que esa era la única iglesia, quizás la de estos tiempos, la que no reconocía al Señor, la que tenía una independencia completa al Señor, la que creía que por sus propios actos, por sus propias fuerzas podía llegar a algo. Y aquí vemos nosotros que no podemos absolutamente hacer nada si no es con el Señor. Hemos pasado procesos grandes muchas veces, cada uno de los que están escuchando, la iglesia, cada uno de nosotros, pero no le confesamos, no reconocemos al Señor de que sin el Señor no somos nada. Tenemos que ver, mis hermanos, que cada ejemplo que nos da la palabra del Señor, podemos ver a Sansón, que fue uno de los grandes jueces que tuvo el Señor, pero fue un hombre que fue un ególatra, que se creía que él lo podía hacer todo, que la fuerza se la había mandado el Señor, le empezó a ocupar en otras cosas, y eso lo conllevó aquí a la perdición, y a no cumplirse el propósito de Dios en su vida, ni incluso a no cumplirse el propósito de Dios en una nación que fue la nación de Israel. Se demoró después de esos 120 años hasta llegar a David, para que se pudiera cumplir en algo el propósito que tenía el Señor. ¿Cuánto se ha demorado el Señor en cumplir el propósito en usted, hermano, hermana, que está escuchando? En mí, ¿cuánto tiempo? Quizás por la desobediencia, porque no le he confesado al Señor. Abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra, Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vemos grandes ejemplos de personas, mis hermanos, que le han creído al Señor, que han empezado súper bien, pero después han empezado a hilarse las cosas del Señor y no han terminado bien. Si hay algo también que nosotros tenemos que ver en la palabra, como dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Quizás con la convicción de que el Señor nos llamó, con la confesión de que no somos nada sin Él, tenemos que tener quizás aquí lo que hizo el Señor con Isaías, tener santificación, llegar a la altura, como dice la palabra, del varón perfecto. Cada uno de nosotros tenemos que santificarnos, apartarnos para el Señor. La Biblia nos dice a nosotros por Pedro capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por tanto, si somos adquiridos, somos santificados fuera de este mundo. No améis las cosas del mundo, ni lo que esté en el mundo, dice la palabra del Señor.
Porque el que hace la voluntad del mundo, dice, igual que los deseos, va a quedarse en el mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, la santificación, la santidad. Levíticos capítulo 17, versículo 2 nos dice y nos enseña, y es algo que escuchamos mucho por el director general de nuestra misión, cuando el Señor nos habla y nos dice: santos seréis porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Y es ello lo que nos está pidiendo el Señor más que nunca el día de hoy, viendo que el mundo está totalmente convulsionado por este coronavirus, por la desesperación, las hambres, las muertes, las enfermedades, todo. Lo único que nos queda a nosotros es acercarnos al Señor, humillarnos ante la presencia del Señor, como dice un versículo: humillaba a la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará cuando sea su tiempo. Y buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Después oí la voz del Señor. Mire lo que dice aquí, después de la santificación. Después de eso recién oí la voz de Dios, dice Isaías. La tardanza en no poder escuchar la voz de Dios, como estaba Isaías y el ejemplo en cada uno de nosotros y en el propio Isaías. Isaías profetizó, Isaías predicó, Isaías llevó al arrepentimiento a muchas personas, pero aún no había conocido al Dios verdadero. Usted predica, usted está en el coro, usted va a la iglesia, ¿se ha convertido realmente al Señor? ¿Le ha hecho caso realmente al llamado que Dios ha hecho en su vida? Después oí la voz del Señor. La tardanza, hermanos amados, no se puede adorar a dos dioses. Amarás a uno, aborrecerás al otro. No pueden salir de una fuente dos tipos de agua, sino que sale solamente de una. Usted no puede estar alabando a Dios y siguiendo al mundo. En algún momento el pecado te va a alcanzar, hermano. En algún momento el pecado nos va a alcanzar a cada uno de nosotros. Y es ahí cuando realmente nosotros vamos a ver si estamos haciendo o no la voluntad del Señor. Vamos a ver muchas veces nosotros que al no escuchar la voz de Dios, vamos a hacer lo que a nosotros bien nos parece, como dice el libro de Jueces. Vamos a hacer lo que nosotros queremos, no lo que es la voluntad de Dios. El día de hoy el Señor nos está llamando a que seamos la luz en medio de las tinieblas, a ser la sal de la tierra. El Señor nos está llamando a poder cumplir y obedecer todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sigo leyendo como dice aquí: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La consagración al Señor. La consagración que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Si vemos cada uno de los pasos que nos pide el Señor para que podamos hacer caso, obediencia al llamado que tiene de nosotros, quizás lo podríamos resumir: la convicción, ¿quién somos con el Señor? No somos absolutamente nadie sin el Señor. Confesar que no somos absolutamente nada sin el Señor. Santificarnos, que tenemos que obedecer al Señor a pesar de nosotros obedecer, porque es mucho más difícil. Un día escuché una realidad: es muy difícil obedecerle al Señor. Pero en cuanto más difícil va a ser desobedecer al Señor por todo lo que conlleva a todo eso. Tener comunión, ya no la tardanza, sino que la comunión para poder reaccionar y saber qué es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Y último, la consagración, poder decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto para bendecir, para servir tu nombre y hacer lo que tú me pidas. Quizás en este mundo que está difícil, pero aquí estoy yo, Señor, heme aquí, como dice la palabra del Señor. Y quisiera terminar quizás con un versículo de la palabra del Señor, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, que es la promesa que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Quizás muchos están en sus hogares en estos momentos, y yo creo de todo corazón, la palabra del Señor dice: el que viene a mí yo no lo echo fuera. ¿Cuántos hermanos quizás están escuchando esta palabra y están descarriados? Se fueron quizás de la iglesia por algún comentario, por alguna desilusión. Muchos años que han estado en sus hogares. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. El Señor no se niega a sí mismo. Si usted, mi hermano, mi hermana, alguien que está escuchando aquí, ha sentido el llamado del Señor, no lo deje para mañana. Acérquese al Señor. Mire, la palabra dice que si usted quiere acercarse al Señor, vaya a su pieza, arrodíllese y háblele como le habla un hijo a un papá. Y es así como el Señor lo va a escuchar. Busque una casa de oración, busque donde pueda usted alabar, adorar el nombre del Señor. La venida del Señor está a las puertas, hasta las piedras están hablando de ello. ¿Cuál es el llamado que le hizo usted el Señor? Yo creo que es el mismo mío, que darnos la salvación y darnos la vida eterna. La obra de Dios no se detiene y no conoce fronteras. Por eso síguenos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y sigue compartiendo La Iglesia en Casa. ¡Hasta la próxima!